doctora Ana Camila Flores Ventura, quien va a presentar la ponencia de imágenes en pacientes con enfermedad cerebrovascular. La doctora es doctora en medicina por la Universidad Dr. José Matías Delgado, especialista en imagen y diagnóstico por el Hospital Hermanos Ameireiras en Cuba, especialista en imagen y diagnóstico del Hospital San Francisco de Asís en Guadalajara, México, especialista en imagen cardiovascular en el Hospital ABC de la Ciudad de México y máster en resonancia magnética cardíaca por la Universidad Francisco de Vitoria en España. Actualmente, tiene una amplia experiencia laboral. Está a cargo de las lecturas de resonancia magnética en la Clínica de Radiología Brito Mejía Peña. También a cargo de la lectura de resonancias magnéticas en el Hospital San Francisco de San Miguel. Radiólogo de resonancia magnética clínica El Carmelo y radiólogo del área de resonancia magnética Analiza Imágenes. Pertenece a la Asociación de Radiología de El Salvador, de la Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular y de la Sociedad Internacional de Tomografía Computarizada Cardiovascular, entre otras cosas de su amplio currículum. Tengo el placer de presentar a la doctora. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Vamos a hablar un poco del uso de las imágenes en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Vamos a hablar un poco de qué es la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular es un deterioro súbito del estado de la conciencia que se da por una alteración en la vascularidad o en la perfusión cerebral. Más del 80% de los ictus son de origen isquémico y solo un 15%, un poquito menos de un 13% son de origen hemorrágico. Del 30 al 35% de estos son por una oclusión de un vaso proximal. Y la neuroimagen tiene un papel fundamental para poder decir la extensión, el daño tisular y poder orientar al tratante al mejor tratamiento y así mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, cuando nos llega un paciente a la unidad de emergencia con algún deterioro neurológico, siempre es como qué prueba realizar, ¿verdad? Para elegir la prueba que vamos a realizar de primera instancia, primero es la que tenemos más disponible, ¿verdad? Porque muchos de esos pacientes vienen inestables hemodinámicamente, ¿verdad? Entonces, por eso todavía actualmente la tomografía computarizada es la que está a la cabeza, porque tiene menos contraindicaciones que la resonancia. Sin embargo, se han ido desarrollando protocolos ya de resonancia magnética que duran 10 minutos, que son específicamente para enfermedad cerebrovascular, para ictus, para nosotros poder detectar los ictus. Pero hay lugares que no está disponible la resonancia, entonces se empieza su protocolo con un TAC simple. Entonces, ¿esto cómo se hace? Con los criterios clínicos, ¿verdad? Que tienen una escala, entonces ellos van eligiendo qué método utilizar. Esto es un poquito lo mismo que lo de la clasificación, que el 85% son hemorrágicos, en otras clasificaciones dice el 87%, y hemorrágico 13% y isquémico 85-87%. Entonces, cuando vamos a indicar el estudio de imagen, ¿qué es lo importante que tenemos que saber cuando llega ese paciente? Que si le hacemos la resonancia o la tomografía, la primera pregunta que debemos contestarle a nuestro tratante es si es un evento isquémico o hemorrágico. Si es hemorrágico ya cambia totalmente el panorama, y si es isquémico, tiene una oclusión de un gran vaso, o si ya tiene una isquemia instaurada, si tiene un área de penumbra, que la penumbra es un tejido salvable. Entonces, esa es la importancia de saber elegir nuestro mejor método. El ACV, el isquémico, que es el mayor porcentaje, ¿verdad? El flujo cerebral normal es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, de ahí viene ya la clasificación de cómo cuando vemos nosotros esas alteraciones específicas en los estudios de imagen, podemos determinar cuando hay un infarto, tanto radiológicamente como por algunas mediciones que podemos hacer.
Y dentro de los isquémicos hay como unas subdivisiones, ¿verdad? Tenemos que hay enfermedad de gran vaso, enfermedad de pequeño vaso, cardioembólico y otras etiologías que son inespecíficas o indeterminadas. Él predominantemente es una enfermedad de gran vaso. Entonces, ¿cuál es lo importante de estandarizar el uso de la tomografía simple o, si tenemos disponible, la resonancia magnética, ¿verdad? Siempre lo primero es descartar una hemorragia. También descartar algunos simuladores, ¿verdad? Pueden pensar que es un ictus, llegó con alguna alteración del estado neurológico, una afasia, y puede ser alguna otra causa, puede ser un tumor que apenas está dando manifestaciones y entonces nosotros podemos, por imagen, como clasificar si es un ictus o era un tumor o cualquier otro como simulador. Evaluar la escala, si es un ictus, evaluar la escala de la gravedad por medio de la escala de Aspect. ¿Cómo lo hacemos en tomografía? Tenemos que darle un ajuste de una ventana para poder buscar ciertos indicadores o ciertos hallazgos radiológicos bien específicos. ¿Cuáles son esos hallazgos en tomografía? En tomografía se empiezan a ver esos hallazgos alrededor de 1 a 2 horas de ya instaurado el evento cerebrovascular. Entonces podemos ver que tienen el signo del ribete, el borramiento de la cápsula interna, la hipodensidad de los ganglios basales y el borramiento de los surcos. Hay otro signo que es bien importante, que es que veamos nosotros en la tomografía simple las arterias hiperdensas. Pero eso hay que evaluarlo como con cautela, porque a veces hay otras condiciones que hacen que se vea el vaso, si está, por ejemplo, un paciente que está deshidratado o un paciente pediátrico puede tener los vasos hiperdensos. Todo eso es extrapolable a la resonancia magnética. Todos esos signos los podemos ver. En la resonancia la diferencia es que nosotros en la resonancia podemos ver un evento cerebrovascular desde los 30 minutos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de detectar el evento cerebrovascular lo más tempranamente? En el esquema, no sé si tengo puntero. Están dos esquemas, entonces hay uno donde tiene un núcleo que es pequeño, que es el infarto que ya está establecido. El tejido que está alrededor, que se llama penumbra, ese tejido es el tejido que nosotros podemos rescatar y es el que buscamos darle un tratamiento oportuno. El núcleo del infarto es el tejido que ya se infartó, ya prácticamente ese tejido no podemos revertir la isquemia. Pero el área de penumbra la podemos salvar. Entonces, por eso es bien importante que nosotros lo detectemos y siempre busquemos el área de penumbra. La clasificación de los estadios según las horas de evolución, ¿verdad? Que si es hiperagudo es de 0 a 6 horas, agudo de 6 a 36 horas, subagudo temprano es de 36 horas a 5 días, subagudo tardío de 5 a 14 días y crónico más de 15 días. Según nosotros vamos viendo diferentes tipos de imágenes según vaya siendo la evolución del infarto. ¿Cuáles son todos los métodos disponibles? La tomografía simple, la tomografía con contraste, que podemos hacer igual una evaluación vascular, ver todas las arterias del cerebro, está la perfusión por tomografía y la resonancia, pues el protocolo se hace con todas las morfológicas, T1, T2, el FLAIR, la difusión y la ecogradiente. Esta ecogradiente o la secuencia de susceptibilidad es bien importante para poder determinar si ese infarto cerebral tiene o no tiene hemorragia. Y también por resonancia magnética podemos evaluar todo el flujo cerebral por la secuencia angiográfica, que en este caso igual se puede con o sin contraste. La que usamos estándar es sin contraste y la secuencia de perfusión que se usa es para determinar el área de penumbra o el tejido que se puede salvar.
Cuando empieza el infarto, ¿qué es lo que después de la oclusión comienza una cascada de eventos, la falla de bomba sodio-potasio, y empieza a aumentar el calcio intracelular? Viene toda la despolarización, todo el edema citotóxico, y empieza como a salir el agua de las células. Y eso es lo que aprovecha la resonancia magnética, que eso es lo que prácticamente evaluamos en la secuencia de difusión, todo el movimiento de esa agua anormal que hay en el cerebro. Entonces, en la tomografía, como ya les dije, se puede ver a partir de 1 hora y tiene una sensibilidad en 1 hora menor que la resonancia magnética, por supuesto, y a partir de las 3 horas empieza a aumentar su sensibilidad y hasta 12%, y ya después de 24 horas, que ya prácticamente está establecido, tiene una mayor sensibilidad. La resonancia, a diferencia, se puede ver desde la media hora en difusión y en el coeficiente de difusión aparente, y va aumentando a medida que va pasando el tiempo. ¿Cuáles son los signos tempranos en tomografía? La hipodensidad de los ganglios basales, el signo del ribete, el borramiento de los surcos y la arteria hiperdensa. La TAC tiene una mayor sensibilidad a partir de las 6 horas. Sin embargo, si sabemos que es un paciente que llega con una sospecha de ictus, nosotros tenemos unas ventanas específicas para poderlos evaluar y debemos buscar siempre todos los signos que ya mencioné. Son a veces cambios bien sutiles y tenemos que estar buscando con la ventana adecuada. Una vez hemos encontrado alguno de estos hallazgos, lo reportamos a través de la escala de ASUC para saber qué tan grave es este evento cerebrovascular. Entonces, ahí se evalúa a 2 niveles, a nivel ganglionar y a nivel supraganglionar. A nivel ganglionar, ¿qué vamos a buscar? Los núcleos de la base y todo el territorio que está irrigado por la arteria cerebral media. Este es un sistema que es altamente reproducible y predice el resultado funcional del paciente. Tiene una buena concordancia entre interobservador y se hace en esos 2 niveles, a nivel de los ganglios basales y a nivel supraganglionar. El puntaje que se le da cuando no tiene un infarto isquémico es de 10, y a medida, si tiene un área de isquemia, por ejemplo, a nivel de los núcleos basales, le ponemos 0 y nos va bajando 1 por cada 0 que vayamos poniendo. También se puede evaluar esta escala de Aspect en la fosa posterior. Sin embargo, eso no está tan estandarizado ni tan establecido porque lamentablemente en la tomografía la fosa posterior aún nos da un poco de artefactos siempre en la fosa posterior y es más complicado para nosotros detectar los infartos de fosa posterior, cosa que no pasa en la resonancia. En la resonancia el infarto de fosa posterior se ve con súper claridad. Y como ya les dije, se puede detectar a partir de media hora. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una afección, una hipodensidad en los núcleos de la base izquierdos, la corteza insular en M1 y M4. Entonces tiene 3 áreas de hipodensidad. Ya dijimos que el mayor puntaje es 10 y ese tiene 3 áreas, se le restan 3. Entonces este es un paciente que tiene una escala de Aspect 7, porque es importante que nosotros lo digamos y se lo digamos a nuestro tratante, porque para que puedan ellos tener como la opción de la terapéutica de la trombolisis intravenosa, tiene que tener una escala de Aspect mayor de 6. Si tiene ya menos, ya no pueden como tener esa opción de ese tratamiento. Entonces, siempre tenemos que reportarles esa escala porque es un indicador de la gravedad del infarto. Y todo eso es más o menos parecido en la resonancia
Y hay cosas que son como extrapolables. Por ejemplo, en la secuencia de difusión, que se ve el infarto con mayor claridad más tempranamente, también se puede reportar la escala de Asper, porque si nosotros hacemos una resonancia en un paciente que no, hay pacientes que nos llegan que no tienen el tiempo de evolución, entonces la resonancia es el mejor método de elección en ese caso, porque ahí podemos como intuir cuánto tiempo de evolución tiene ese paciente. Entonces, tenemos la difusión y podemos sacar la escala de Asper, es lo mismo, los mismos valores, siempre 10 y siempre vamos rezando las zonas donde se vea hiperintenso. Las secuencias que se usan en un protocolo normal para ictus, en las instituciones donde se ha establecido los protocolos para ictus y que se recibe y que es de esas unidades donde, o sea, usted para su trabajo y le da prioridad al ictus, ¿verdad? Es la difusión, siempre se empieza con la difusión. Si la difusión está negativa, igual continúa su protocolo, lo puede continuar ya normal o sigue su protocolo para ictus. El FLAIR, la TOF, para ver si no tiene una oclusión vascular, la susceptibilidad magnética o el ecogradiente, el que tenga disponible, para ver si esa zona de eventos cerebrovasculares, isquemia, tiene focos de hemorragia. Y el T1. También lo importante de la difusión es que en la difusión, en la secuencia, la secuencia de difusión se ve a los 30 minutos, pero como contraparte, que es el ADC, que es el infarto se ve oscuro cuando es bien agudo, ese se puede alterar antes de los 30 minutos. Entonces, siempre nos tenemos que recordar nosotros, los radiólogos, pues, de evaluar eso para poder ver un infarto en una etapa hiperaguda. La difusión es la técnica de imagen más sensible y precoz para detectar el infarto agudo, ¿verdad? La secuencia de difusión y en la tomografía realmente no se logran ver esos infartos. Las áreas que brillan en la secuencia de difusión son áreas de infarto, en este caso pues son lacunares, pero aquí pues ha demostrado que la difusión es el método más sensible para la detección de la isquemia. ¿Y cuál es la evolución del ictus por resonancia? Está la etapa hiperaguda, donde nosotros la vemos en la difusión hiperintensa, en el ADC hipointenso y en el T2 se ve igual al parénquima, no se ve ninguna alteración en el cerebral. La etapa aguda, ya donde hay más edema citotóxico, en la difusión se ve siempre hiperintenso, en el ADC se ve hipointenso y ya empiezan a haber cambios en las otras secuencias, en el FLAIR y en el T2. La subaguda, hay edema citotóxico, edema vasogénico, ya se empieza a ver hiperintenso en la difusión, empieza a bajar eso brillante que nosotros vemos en la difusión. El ADC igual empieza a bajar su intensidad, el T2 sigue siendo hiperintenso. Y en la crónica hay edema vasogénico o persiste un área de edema, pero es más por la gliosis o la pérdida neuronal que hay. Ahí se ve hipointenso o isointenso en difusión, se ve hiperintenso en el ADC y se ve hiperintenso en T2. Aquí, esas son unas imágenes de referencia donde está el ADC el ADC y la difusión. En la difusión, un infarto isquémico agudo se ve hiperintenso y en el ADC se ve oscuro. ¿Por qué es importante la difusión? Porque como se puede ver antes, y sobre todo en los pacientes que no tenemos un tiempo de evolución, hay pacientes que sí sabemos, mire, se despertó, se bañó y de repente tuvo un síncope o se despertó, se bañó, desayunó y de repente tuvo un déficit neurológico y nos llega con 1 hora de deterioro.
ya sabemos cómo por dónde ir, pero los pacientes, sobre todo los que son de esos wake-up stroke, ¿verdad?, que los encuentran tirados en la familia, los encuentran tirados y llegan a las unidades de emergencia y no sabemos el tiempo de evolución. Si la difusión está positiva, pero no hay cambios radiológicos o imagenológicos en la secuencia FLAIR, ese infarto tiene menos de 4 horas de instaurado. Si ya hay cambios en la secuencia FLAIR, podemos ver cambios a partir de las 6 horas. Entonces, ese infarto tiene más de 4 horas y media. Entonces, esto es importante porque si ya tiene más de 4 horas y media, las oportunidades de la trombolisis o la trombectomía se disminuyen. Este es un ejemplo donde siempre, ¿verdad?, podemos ver en la secuencia de difusión el área de isquemia se ve brillante, en la secuencia de susceptibilidad se ve, en la secuencia de el ADC se ve oscuro, se le hace la angioresonancia, se ve la oclusión del vaso, se hace la secuencia de susceptibilidad y se ven algunos foquitos hipointensos oscuritos, que esos son focos de microhemorragia dentro de la zona de isquemia. La angiotomografía o la angioresonancia ya son secuencias como que más específicas o más avanzadas, pero también se usan. ¿Para qué se usan? Para determinar el sitio de obstrucción, para comparar cómo se ve el infarto a la hora del contraste, porque es muy importante que nosotros también demos la información si tiene vasos colaterales, para evaluar los troncos supraórticos y evaluar la colateralidad. Entonces, aquí hay una secuencia de unos ejemplos de unos infartos cerebelosos con obstrucción de los troncos supraórticos. Igual aquí, este es un ejemplo nada más donde hay una obstrucción de la carótida y la zona de infarto. La secuencia de perfusión, es donde nosotros les decimos a nuestro tratante el área de penumbra. Nosotros medimos los flujos del cerebro. Se mide el flujo sanguíneo cerebral, el volumen del flujo sanguíneo, pero lo importante que medimos en la secuencia de perfusión es el tiempo de tránsito medio. ¿Cómo están alterados estos en el infarto? En los infartos, el tiempo de tránsito medio en la penumbra es alto y en el infarto es bajo. ¿Cómo nosotros logramos distinguirlos? Aquí está una tablita donde está comparativamente en el tejido cerebral normal, el volumen cerebral vascular es simétrico y contralateral. En la isquemia está disminuido y en el infarto está marcadamente disminuido. Y el tiempo de tránsito medio está marcadamente disminuido también en la isquemia y en la penumbra. La angiotac o la angioresonancia se usa indistintamente para detectar la zona de la obstrucción. Aquí hay algunos ejemplos donde hay una obstrucción de la cerebral media y todo el infarto que hay en el territorio de la arteria cerebral media. Esos son unos ejemplos de tomografía con la secuencia de perfusión. Ahí están todos los mapas que utilizamos, los de volumen sanguíneo cerebral, el tránsito medio y la zona cómo está representada. En este caso ya era un infarto antiguo, entonces las alteraciones de la perfusión no tenía alteración en la perfusión. Este paciente sí tiene un ataque de una perfusión, el área de infarto es la que está en rojo y el área de penumbra es la que está en verde. Entonces se hace la angiotomografía, se observa que hay una oclusión de un gran vaso y como el área de infarto es menor que el área de penumbra, a ese paciente se le hizo trombolisis y está un control después de que ya se reperfundió y únicamente el resto del tejido se logró salvar.
Esos son otros casos igual de donde vemos la utilidad de la perfusión para poder decir si ese paciente puede ser apto para la trombolisis. En este caso, el infarto y la zona de penumbra son casi del mismo tamaño, no se le pudo hacer ningún tipo de tratamiento. En este caso, el infarto es pequeño y el área de penumbra es muy grande, se le pudo hacer la revascularización. Y este es un ejemplo donde un infarto que tenía un infarto pequeño, tenía un área de penumbra extensa, se hizo la reperfusión y únicamente tuvo el infarto en el tejido que ya estaba infartado. Se salvó toda la zona de penumbra, ese infarto ya no se extendió. La determinación terapéutica es pues que está establecido la trombolisis y la trombectomía. Hoy ya se extendió un poco la ventana, ya no es antes de las 4, que tiene que tener menos de 4.5 horas, hoy se puede hasta 6 horas y la trombectomía hasta 24 horas, dependiendo de las imágenes. Esos son algunos de los estudios donde se ha establecido o han ido cambiando algunos parámetros para poder ver qué paciente es apto y qué paciente no es apto. ¿Cuál es la complicación de la trombolisis? Pues la hemorragia, ¿verdad? Y es como la que da más temor. Entonces, ¿cómo empezaron los protocolos? Desde el TAC simple hasta todos los métodos de imagen avanzados. Este también es otro ejemplo donde en una angioTAC se vio la obstrucción de la arteria cerebral media, tiene una zona de infarto, no tenía mucha circulación colateral, se le hizo la reperfusión con trombolisis. Está el estudio de la reperfusión y se ve la zona de infarto que quedó establecida, pero el resto del cerebro se disminuyó la zona de penumbra o se logró salvar. Y otra parte de los eventos es la hemorragia intracerebral. ¿Para qué sirven los métodos de imagen en la hemorragia intracerebral? Para detectar la causa y la localización, así como el grado de extensión. Hay hemorragias lobares, subaracnoideas, intraventriculares en la sustancia profunda y extraaxiales. ¿Cómo lo vamos a abordar? Igual, ¿verdad? Siempre el primer método de elección es la tomografía. Y dependiendo de si ese paciente es un paciente joven, podemos ya avanzar a los siguientes métodos de imagen, ya sea resonancia o angiotomografía o angioresonancia. ¿Cómo se ve la sangre en la resonancia? En las etapas hiperagudas, nosotros la vemos en la secuencia de resonancia, la vemos hipointensa. En la aguda la vemos isointensa. En la subaguda temprana y tardía lo empezamos a ver hiperintenso. Y en la crónica se ve hipointenso. En la tomografía, al revés, ¿verdad? En la aguda hiperdenso y a medida va pasando el tiempo se va disminuyendo la densidad. La hemorragia lobar, ese es el mayor porcentaje de todas las hemorragias intracraneales, son las hemorragias de los núcleos de la base, que por frecuencia es por hipertensión arterial, y otro alto porcentaje de hemorragias intracraneales es la hemorragia cortical, que es el 20%. De ahí hay hemorragias en la fosa posterior y hemorragias talámicas, esos tienen un menor porcentaje. ¿Por qué es importante siempre hacer los estudios de imagen? Porque nosotros podemos dar algún factor siempre pronóstico. Le decimos el grado de extensión, hoy todas las hemorragias las tenemos que sacar como el core o el núcleo, se hace con esas medidas, tomamos la medida en la longitud mayor y el eje transverso mayor. Eso se multiplica por el grosor de corte y el número de imágenes donde nosotros vemos la hemorragia para poder decirle qué tan profundo y qué tan extensa es esa hemorragia. Ese es un caso, por ejemplo, de que tiene una hemorragia lobar intraparenquimatosa con edema asociado, donde
tiene compresión hacia el ventrículo y hay extensión hacia el ventrículo en la secuencia en la resonancia, en la secuencia de susceptibilidad magnética. Sin embargo, en la resonancia se demostró, y en la tomografía igual, que no tenía ninguna otra causa subyacente ni tenía otro foco de microhemorragia. Entonces podemos orientar a la causa de esa hemorragia. Si no tenía otro foco de microhemorragia, lo más probable es que esa hemorragia haya sido por hipertensión arterial. Es una mujer de 77 años con depresión, hiperlipidemia, que la encontraron tirada, ¿verdad? Tiene una hemorragia frontal extensa que comprime el ventrículo y que comprime la línea media también. Otro hallazgo que nosotros como imagenólogos, como radiólogos podemos decirles, las hemorragias, la mayoría tienen podemos nosotros como decir, el criterio de extensión, si esa hemorragia se va a hacer más extensa. Entonces hay algunos predictores de la expansión de la hemorragia que nosotros tenemos que decir, porque a veces en la prisa nosotros quizás decimos, tiene una hemorragia, bla, y no nos detenemos a ver las características intrínsecas de esa hemorragia. Entonces, porque no es lo mismo una hemorragia pequeña, una hemorragia muy extensa, y como hay esos factores se hacen según dos criterios, la forma y la densidad. Entonces la forma, tenemos que decir si los bordes son regulares, si tiene algunos focos hipointensos dentro de la hemorragia o si tiene algunos focos hipointensos alejados de la hemorragia. Y también, según la densidad, igual, ¿verdad? Se va clasificando en grado 1 hasta 5, dependiendo de cómo veamos esa hemorragia. Hay algunas hemorragias que son bien homogéneas y otras hemorragias que empiezan a tener unos focos de hemorragia dentro de esa misma hemorragia que son de diferentes estadios. Esos criterios son bien útiles para que el tratante sepa que esa hemorragia tiene un alto potencial o es un predictor de que se va a expandir la hemorragia. Es un ejemplo de un caso, ¿verdad?, de un paciente de 79 años con hemiparesia derecha, donde se ve una zona de hemorragia, en la secuencia T1 se ve hiperintensa, eso indica que tiene por lo menos 7 días de evolución, y en la secuencia de susceptibilidad, que son las oscuras, se ve otras como áreas hipointensas, que ese es un paciente que tenía una amiloidosis. Mujer de 65 años con una hemiparesia derecha, que le vemos la hemorragia y nosotros tenemos que descartar siempre una patología subyacente. En este caso era una neoplasia que tenía sangrado. Esta es una paciente de 61 años con hemiparesia izquierda al despertar. Al hacerle los estudios de imagen, cuando se hace la angioresonancia, se ve que es por una malformación vascular. Otra causa de hemorragia, ¿verdad?, que es bien frecuente en pacientes, sobre todo más jóvenes, es los aneurismas, ¿verdad? También hay ciertos criterios, ciertos factores, cosas que tenemos que nosotros ver como imagenólogos, dónde está, cómo se extiende, si está todos los núcleos, todas las cisternas de la base, y buscar siempre la causa, el aneurisma, si ya se rompió, si no se ha roto, la extensión. Aquí hay unas escalas, una es clínica y la otra es más imagenológica. Y otra causa que también es que a veces no la tenemos en mente como radiólogos, es el síndrome de vasoconstricción reversible. Entonces, por eso es bien importante siempre a todos los pacientes hacerle y evaluar la angiotomografía o la angioresonancia. Y ya para terminar, las conclusiones del uso de las imágenes, que tenemos que estandarizar en nuestros centros un protocolo de estudio en todos los pacientes con sospecha de ACV isquémico para optimizar el tiempo de la exploración. La secuencia de difusión es el gold estándar en la detección de las lesiones encefálicas isquémicas hiperagudas y agudas, y se ocupa para determinar el core del infarto, así como permite la elección de los pacientes candidatos a algún tipo de tratamiento. La resonancia permite sospechar la etiología del stroke según el patrón lesional.
La TAC es altamente sensible para la detección de la oclusión de los grandes vasos y se puede realizar con síntomas neurológicos que lo sugieran, sin mayores inconvenientes como contraindicaciones. Las imágenes avanzadas, que ya son toda la evaluación de los grandes vasos, de los troncos supraórticos, la perfusión, son muy útiles en la toma de decisiones terapéuticas. La identificación de la hemorragia comienza con la obtención de las neuroimágenes. Una vez que se ha identificado el tipo de hemorragia, nosotros tenemos la obligación de decirles el patrón para poder guiar a una etiología, para poder siempre guiar la terapia adecuada.